Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Samira Galván. Voy a hacer un breve recorrido acerca de las diferentes clases que han tenido en la materia de psicología general. La idea es poder ayudarlos en cada una de las consignas que vayan a tener y bueno, trabajar cada uno de los conceptos que a lo largo de las cursadas fueron teniendo y que podemos empezar a vincularlos entre sí. Bueno, por empezar, uno de los conceptos que han trabajado a lo largo de la cursada tiene que ver con el concepto de la ciencia. Nosotros cuando hablamos de la ciencia estamos hablando acerca de una realidad, ¿sí? Acerca de un conocimiento de esa realidad. Ahora, ¿cómo conocemos nosotros esa realidad? Bueno, uno de los conocimientos tiene que ver con las experiencias, como también a partir de las observaciones. Ahora es imposible conocer toda la realidad absoluta. Bueno, justamente lo que habla de la psicología, y puntualmente en el caso de la psicología general, que estudia a quién? Al hombre adulto normal, ¿sí? Teniendo en cuenta sus procesos psíquicos y también conductuales. Bien, nosotros ahora, otro de los conceptos que habrán trabajado tiene que ver con el concepto de paradigmas. Bien, hasta el momento ustedes habrán visto, cuando nosotros hablamos de un paradigma es distinto de cuando hablamos en las ciencias exactas como en el caso de las ciencias sociales, a modo de ejemplo. ¿Por qué se preguntarán muchos? Bueno, nosotros cuando buscamos en el área, por ejemplo, de matemática en las ciencias exactas, nosotros siempre buscamos y recurrimos a qué? A una determinada fórmula. Esa fórmula lo que nos va a permitir es poder acceder a un determinado conocimiento. Es decir, yo utilizo esa fórmula, voy a llegar al determinado resultado que es correcto. Bien. En cambio, en lo que sucede en las ciencias sociales es completamente diferente. ¿Por qué? En las ciencias sociales lo que ocurre es que pueden ser varios los paradigmas que traten de explicar un determinado fenómeno, ¿sí? Entonces, lo importante que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de paradigma tiene que ver con que estamos hablando de un conjunto de valores, ¿sí? De teorías, pero a su vez, ¿qué tienen que ver estas teorías, este conjunto de valores y creencias? Bueno, lo que tienen que estar es consensuadas, ¿sí? Científicamente comprobadas, y esto es muy importante porque va a permitir dar paso a otro paradigma, ¿sí? Entonces, cuando uno queda obsoleto, va a dar lugar o va a producirse un nuevo paradigma. Entonces, en lo que vimos en la cátedra de psicología general, bueno, habrán visto los diferentes paradigmas, hasta el momento habrán visto, yo calculo que los 5 ya. El primero de ellos tiene que ver con el paradigma de la conciencia, y fundamentalmente este paradigma, ¿en qué se basa? Bueno, lo que abarca tiene que ver es con un compuesto de escuelas que van a tratar de explicar un determinado proceso mental e incluso conductual también, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que estas escuelas lo que van a permitir es que a partir de determinadas observaciones y experiencias puedan explicar un determinado paradigma. Entonces, tenemos por un lado la psicología fisiológica, por otro lado la psicología experimental y por otro lado la psicología conductista. A partir de este tipo de escuelas que se van a encontrar dentro del marco del paradigma de la conciencia, lo importante que tenemos que destacar es que este tipo de paradigma surge a partir de la psicología científica. ¿Qué quiere decir esto? Que no trata de poder dar respuestas a aquel determinado proceso, o sea, no busca explicarlo, sino más bien de predecir y en dar una respuesta a un determinado estímulo, ¿sí? Entonces, se intenta tomar, digamos, como datos más precisos, más objetivos, y en este sentido podemos encontrar su escuela, que tiene que ver con el conductismo, su objeto, que es el aspecto, digamos, fisiológico, y después, nada más ni nada menos, que tiene que ver con el método, que va a ser obviamente la observación. Voy a poner un ejemplo que es muy claro y que tiene que ver con la escuela tradicional, ¿no? Ustedes habrán visto o conocerán de algún familiar o alguien muy cercano que en la escuela tradicional, por ejemplo, siempre eh, tenían por un sector a los que se portaban bien, entre comillas, y aquel que molestaba era el que conductualmente se portaba mal, ¿no? Entonces, si había una pregunta en la clase, había que levantar la mano. Aquel que nunca levantaba la mano quiere decir que no aprendía, ¿sí? Eso es un claro ejemplo del conductismo, un poco de lo que se basaba en esa época, ¿no? Obviamente es mucho más profundo,
pero como para que tengan un ejemplo muy claro podría ser uno de ellos, ¿no? También algunos podrán conocerlo como el grado A o el grado B. Aquellos que estaban en su primer momento el grado A estaban aquellos que de alguna manera se portaban muy bien y que tenían muy buenas notas, y aquellos que o se portaban muy mal o que tenían muy malas notas iban al grado B. Bueno, de esa manera también podría pensarse otro ejemplo desde esta mirada y este paradigma de la conciencia, ¿no? Bueno, por otro lado tenemos un paradigma que es el paradigma del inconsciente. Muchos dicen que Freud viene a irrumpir, y es muy real, a un determinado proceso histórico y que tiene que ver con el de la conciencia. Digamos que venimos de una época en la que podía pensarse de una determinada manera y de repente viene Freud a decir que hay otra etapa que tiene que ver con la inconsciente. Entonces, bueno, Freud lo que viene a irrumpir tiene que ver con este fenómeno que escapa esta voluntad de la conciencia, ¿no? Que tienen que ver con los sueños, con los actos fallidos, con los síntomas, esas formaciones que se hacen inconscientes, y instala, digamos, un método maravilloso que tiene que ver con la asociación libre. La asociación libre, para adentrarnos un poquito en este tema y en este plano de Freud, él al principio empezaba a trabajar con diferentes personas que venían de la guerra, y en este sentido pensaba que por medio de la hipnosis la persona podía empezar a hablar acerca de aquello que, digamos, lo perturbaba, ¿verdad? Bueno, resulta que Freud llegó a una determinada sesión en la que fue necesario darse cuenta de que no solamente se hacía por medio de la hipnosis, ¿no? Sino que no era necesario. ¿Por qué? Porque la persona hablando, ¿sí? Acerca de una secuencia siempre terminaba contando acerca de los primeros años de vida, y esto lo permitía poder llegar a ese momento de, podríamos decirlo, displacer, o aquel momento de perturbación para el sujeto, y que por medio de la asociación libre podría acceder a este tipo de manifestaciones inconscientes, ¿no? Bueno, por otro lado tenemos el paradigma de la subjetividad. Bueno, acá hay varios aportes de diferentes tipos de autores o diferentes tipos de teorías. Una, por lo menos para mí, de las más importantes tiene que ver con la de Piaget, que es la que representa, digamos, la epistemología genética, tomando diferentes aspectos, digamos, de los paradigmas del inconsciente y de la construcción de la subjetividad, digamos, a través de la sociedad y del tiempo. En este sentido, su objeto va a ser la construcción y la subjetividad, y por otro lado, su método van a ser las entrevistas y las observaciones, ¿sí?